Bienvenidos, estamos en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un tema súper importante, me lo han estado pidiendo desde hace rato, una y otra vez. Yo había buscado personas con quienes conversar el tema, personas que así coloquialmente de repente hablan, pero dije, no, vámonos con alguien que sea reconocido, que sea reconocido como un experto en este tema. Vamos a tocar el tema de las pensiones desde varios factores y hemos traído específicamente a Alter Ego al licenciado Patricio Pineda. Bienvenido, Patricio. Saludos, un gusto y un honor estar por acá. Para comenzar, siempre nosotros de protocolo tenemos que el invitado en un pedazo corto, así repito, se presente, quién es, pero también sobre todo qué experiencia tiene en el tema que vamos a tocar, que en este caso son las pensiones, ¿verdad? Así es que, ¿quién es Patricio Pineda? Bueno, yo soy una persona graduada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de El Salvador y pues el destino me llevó a amar los números, porque este tema tiene bastantes números. A partir de la experiencia que tuve como empleado público en el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que hoy se convirtió en ISP, en ese lapso entre 2009 y 2019 que trabajé ahí, fue que conocí esta realidad, ¿verdad? De la seguridad y la protección social en El Salvador. Y no solamente me quedé con mi carrera en la Universidad de El Salvador, sino que nos especializamos precisamente en lo que es la formulación, diseño, implementación y administración de sistemas de pensiones, ¿verdad? Que fue una formación bastante exhaustiva y muy exigente que tuvimos con facilidad que nos dio la Organización Internacional del Trabajo en San José, Costa Rica, durante varios años. Y a partir de ahí también hemos estado especializándonos en materias relacionadas a las ciencias actuariales, ¿verdad? Que es una de las disciplinas científicas específicas que se ocupa en lo que es el análisis de riesgos o factores de riesgo para la implementación de modelos de pensión o reformas a los modelos de pensiones o sistemas de pensiones como tal. Entonces, en el 2014 puntualmente fue que empecé esta andanza, ¿verdad? Ya hace rato, estamos hablando de ¿qué? Unos 11 años, sí. Producto de esto, logramos participar en lo que hasta este momento es el único libro en el que yo aporté, que es Una pensión para todos, solo que no lo hice a título personal, sino que como representación de un colectivo, en este caso el sindicato del INPEP, que trabajamos de la mano con el otrora y que descanse en paz, ¿verdad? El maestro Salvador Arias Peñate, ¿verdad? Un economista bastante reconocido en El Salvador. De ahí hemos participado desde los equipos técnicos en la formulación y presentación de 5 propuestas de reforma al sistema de pensiones desde el 2015 hacia acá. Una de ellas sirvió de base para una reforma más o menos que se dio ahí, ¿verdad? Por el año 2017, estoy hablando del decreto 787 del 29 de septiembre. La propuesta que hicimos, que sirvió de base, estoy hablando de la propuesta de la famosa Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, que participé yo en FUSADES, en los talleres de formulación y de elaboración de esta propuesta durante un año más o menos, entre 2016 y 2017, ¿verdad? Que se presentó en un acto público ahí por febrero de ese año. Y en septiembre se estaba aprobando la reforma basada en esa propuesta, ¿verdad? Que ya todos sabemos cómo ha culminado. Y últimamente la última propuesta que hicimos de reforma era para modificar algunas de las cuestiones que quedaron mal diseñadas en el decreto 614 de diciembre de 2022. Entonces hemos hecho no menos de esas 5 propuestas de reforma y hemos participado en cantidad de foros, ¿verdad? Hemos formado bastante gente en este tema a nivel de organizaciones sociales, también a nivel universitario,
e incluso asesorando empresa privada, ¿verdad? Para temas de protección de su planta laboral en materia de seguridad social. Patricio, siempre, digamos, se habla de un concepto de que toda la gente trabaja esperando en algún momento tener una pensión o un fondo de retiro que le permita seguir como su vida, como la tenía. Algunos hablan, por ejemplo, el caso de la mesa habla de una pensión digna, también hablan de pensión mínima. ¿En qué se basa eso? Digamos, una pensión digna. ¿Qué es una pensión digna? Como para ir entrando en materia de lo que la gente podría esperar al momento de retiro, ¿verdad? Para entender el concepto pensión digna, hay que aclarar dos elementos importantes, ¿verdad? Uno más de orden humano, ¿verdad? Social, y otro que le complemente, que es el tema económico. Digna es la persona, ¿verdad? Lo que sucede es que esta persona que dignamente aportó de manera honrada a través de sus impuestos, de su esfuerzo, de su vida laboral durante tantas cantidades de años, ¿verdad? Merece en un momento determinado, y la misma naturaleza así también se le exige, un retiro de esa actividad laboral, ¿verdad? Específica. Ese retiro debe de ayudarle de una u otra forma a compensar las carencias que se tienen producto de la misma involución humana, ¿verdad? Y es aquí donde viene la gran pregunta, para el caso salvadoreño, ¿verdad? ¿Qué tanto los ingresos que están llegando a las personas ya retiradas permiten que esta persona viva dignamente? Entonces, los números, las estadísticas indican que de cada 10 personas ya retiradas en El Salvador, a lo sumo 1 o 2 pueden cubrir sus gastos básicos de vejez. Ojo, de vejez. ¿Y qué estoy hablando cuando digo eso? Bueno, medicinas, alimentación, movilización, vestuario, ¿verdad? Aquí no estamos tomando en cuenta otros elementos importantes como diversión, como entretenimiento, otro tipo de cosas que también son necesarias. Claro, diversión, ¿cómo se llama? Hay mucho adulto mayor que si ha tenido una vida activa laboralmente, renunciar a esa vida le pasa factura. Entonces, ¿qué tanto pueden aportar, verdad? Se requieren recursos para eso, o incluso la misma formación adecuada, ¿verdad?, a su estado natural. Entonces, por esa razón, y que los números no nos han mentido, vamos a la lucha de que ese recurso después del retiro sea igual de digno que la persona. Entonces, por eso estamos hablando nosotros del concepto pensión digna, ¿verdad? No tiene un porcentaje específico, sino que está basado en cada persona de acuerdo a lo que ha trabajado y a cómo vive cada persona. Okay. No hay un porcentaje específico, porque decir eso es caer en una narrativa bastante populista. Y lo digo sinceramente porque decirle a alguien, mire, usted necesita el 70%, ¿verdad?, como mínimo de su último salario, eso se oye bien, ¿verdad? Pero ¿aportó para eso? ¿Verdad? ¿Logró aportar para eso? Hay gente que aporta incluso hasta más. Entonces, ¿por qué lo voy a limitar a un 70%? Entonces, por eso estoy diciendo que el recurso después de su retiro sea lo suficiente para que esa persona digna viva dignamente con ese ingreso. ¿Existe algún modelo? Ya, yo he visto varios países de Latinoamérica entre, digamos, el fondo o el porcentaje que les dan después de que se retiran. Tú hablaste ahorita de un 70%, en otros casos es la mitad, 50%, en otros casos es menos. O sea, yo solo me pongo a pensar, alguien que gane $1,000 o $1,000 o cualquier, que cuando se jubile le paguen la tercera parte, porque asumen que, pues sí, ya uno está viejito, ya no gasta, y no es cierto, los gastos se convierten en otras cosas, ¿verdad? Si antes eran
diversión, esto aquí tal vez puede ser medicina, descanso, algún viajecito, pero se mantienen algunos gastos. Tal vez no hay hijos, pero hay otro tipo de gastos que se tienen que realizar. Entonces, ¿cómo se trabaja, digamos? ¿Cuáles son los principales elementos que componen el concepto de la pensión? O sea, entendiéndose desde que uno trabaja, el descuento, el tiempo de jubilación, todas esas condiciones. ¿Cuáles son los elementos clave y cuál es el elemento que a tu criterio más falla al momento de hacer este berenjenal de cómo hacer el cálculo perfecto entre cuánto te descuentan, cuál es tu edad de jubilación, cuánto te van a regresar? En todo ese cálculo matemático, ¿cuáles son las cosas que más se dificultan o que más generan problemas al momento de estar calculando, digamos, el fondo de retiro, ¿verdad? Bueno, todo sistema previsional como tal está basado en modelos, ¿verdad? Acordémonos que los sistemas son una serie de elementos, ¿verdad?, que están directa o indirectamente relacionados para un fin óptimo, ¿verdad? En este caso, una prestación óptima, que es la pensión, ¿verdad? Imaginémonos que el sistema de la seguridad social, porque es ahí donde están los modelos de pensión, es un gran océano y la pensión es una isla, ¿sí? El detalle es que para llegar a esa isla hay que recorrer una ruta, ¿verdad? Una ruta determinada. Salirse de esa ruta hace que la persona no llegue a esa isla llamada pensión. Es así de sencillo, así, para que la gente entienda la ilustración. Entonces, ¿qué factores son los que intervienen para que usted tenga una pensión, un ingreso después de su retiro laboral? Bueno, están los factores directamente relacionados y están aquellos factores indirectamente relacionados al mismo, ¿verdad? Voy a empezar por los factores directamente relacionados. En primer lugar es el trabajo, ¿verdad? Porque los sistemas de pensión prácticamente en el mundo son contributivos de carácter obligatorio, ¿verdad? Las leyes de los distintos países en el mundo, la mayoría, no todos, así lo establecen, que hay que aportar un porcentaje y mes a mes, ¿verdad? Y eso se construye en el tiempo, independientemente del modelo de administración. Cuando hablo modelo de administración puede ser un reparto, no de reparto, es decir, jóvenes están financiando la pensión de un adulto mayor, como sucede en España, por ejemplo. También puedo estar hablando de un sistema mixto, ¿verdad? Un pilar público con tantos salarios, ¿verdad?, como tope, y el resto de lo que se pase de ese tope de salarios al pilar solidario, ¿verdad?, que puede ser público o privado, pasa a un ahorro individual, como los que sucede en un sistema mixto similar al de Costa Rica, ¿verdad? O incluso hay sistemas que son paralelos, ¿verdad?, que converge uno de carácter más solidario de reparto y también hay un privado y compiten, como sucede en los Estados Unidos. Ahí tiene usted el Social Security y los ahorros privados. Y así sucesivamente puedo mencionar hasta 6 modelos básicos. Y están los especiales, ¿verdad? En los especiales hay 2, que son los que establece, por ejemplo, de prestaciones para la vejez de sus empleados en Naciones Unidas. Y sabemos que en Naciones Unidas está OIT, ¿verdad?, está la OEA, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos empleados que hacen una carrera administrativa u operativa ahí y luego se retiran, tienen una pensión de régimen especial. O sea, sus tasas de reemplazo son mejores, hay prestaciones adicionales, etcétera. Pero eso es un régimen especial, que casi no lo vemos, y por eso se llama especial. Y el otro régimen especial, que es un poco más conocido, aunque no de dominio público o dominio popular, son los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En el caso de El Salvador se llama Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, conocido como ITSFA, que es uno de los 198 regímenes especiales de Fuerzas Armadas que existen en el mundo, similar al de la US Army, básicamente. Entonces, estos modelos se nutren del primer factor, que es trabajo, ¿verdad? Si hay trabajo, hay un ingreso, y si hay un ingreso, hay una cotización, ¿verdad? Eso es fundamental. No habiendo eso, pues no hay aportes. La persona está fuera. Entonces,
el otro factor directamente relacionado a lo que es el camino hacia una pensión es la salud, ¿verdad? Sí. Obviamente, si la persona está saludable, va a producir, va a trabajar, se va a desempeñar y por ende va a haber un aporte, ¿verdad? Y otro tercer factor directamente relacionado es el tipo de inversión o el interés que devenga cada uno de los aportantes en un sistema, ¿ya? Es decir, ¿dónde se coloca esa plata que llega? ¿Bajo qué estructura, bajo qué metodología, bajo qué modelo, ¿verdad? Para el caso particular de El Salvador, como es uno de cuentas individuales, es el interés o la rentabilidad que va a llegar, ¿verdad? A cada cuenta individual durante tantas cantidades de años, ¿verdad? Y eso da un producto. Con esos tres factores tenemos ya una noción, ¿verdad?, de cómo podemos tener una hoja de ruta. Los factores indirectamente relacionados, pero que al final también afectan, son básicamente, en primer lugar, el acervo o la doxa, como decían los filósofos griegos, ¿verdad? Es decir, qué tan formado y educado está financiera y previsionalmente nuestra población para entender que van a llegar, perdón la expresión, a viejos o a viejas, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Y qué van a necesitar para estar preparados a ese momento, ¿verdad? Que ya no puedan seguir aportando desde sus facultades físicas, mentales e incluso hasta emocionales, ¿verdad? En dependencia laboral o no. Entonces, eso es vital. Y digo indirectamente relacionado porque en la medida que una población ignore estos elementos, de aquel lado, de los que están directamente relacionados, vamos a ver estabilidad o desorden, ¿verdad? El ejemplo clarísimo es nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿y qué producto de esto va a ser sostenible o insostenible como tal, ¿verdad? Bien, el otro factor indirectamente relacionado a esto son las decisiones políticas, ¿verdad? Sí. Que van a afectar o beneficiar el tema de la ruta, ¿verdad?, hacia una pensión. En ese sentido, si una población no está bien educada, bien formada sobre qué es lo que necesita, fácilmente le van a manosear su ahorro, así, fácilmente. Y ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Y un tercer factor indirectamente relacionado, pero que también incide en lo que es el tema de la pensión, es el tipo de beneficios o el tipo de normativa aplicable, ¿verdad?, a la construcción de una pensión, ¿sí? Aquí viene mucho también la parte de las políticas públicas, ¿verdad? O sea, cómo está de saludable el mercado laboral, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si el mercado laboral responde a la exigencia de un sistema de pensiones, si el mercado laboral aporta la mayor cantidad de gente protegida o no dentro de un sistema de pensiones, si el sistema de salud también está a la orden de la demanda, ¿verdad?, que se necesita para los factores directamente relacionados. Por otro lado también está el tema de cuánta gente de los que tenemos fuera de nuestras fronteras están participando también en este sistema, como ocurre por ejemplo en el caso del sistema de protección que tiene Naciones Unidas, como mencioné, como régimen especial, o los mismos Estados Unidos, ¿verdad?, con su gente que vive fuera, ¿verdad? Entonces, con esos factores ya claritos, ¿verdad?, entonces tenemos nosotros básicamente la hoja de ruta que nos lleva, ¿verdad?, a la isla. A la isla donde terminamos nuestros días. Ok. Jóvenes, vamos a dar un pequeño espacio y después vamos a entrar en esos factores que nos llevan a la isla. Muy interesante. No se vayan, no se retiren. Aquellos que no se han suscrito todavía, váyanse ahí a suscribirse, suscriben. Este tema está súper interesante. No necesitas ser viejo para estar viendo este tema, porque todos vamos a llegar. Ya venimos un momento.
espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas con el licenciado Patricio Pineda, que es experto en pensiones, estamos tocando el tema de pensiones desde varias aristas. Patricio, en esa ruta de llegar a la isla, ¿hay alguien que lo haya hecho bien? ¿Hay algún modelo, digamos? Porque en esa ruta hay varias vueltas, digamos, te cargas en una cosa, te cargas en otra, al final llegas, pero llegas todo lastimado, despeinado. Entonces, ¿hay algún modelo ideal? Esa es la primera, pero antes de esa me gustaría que me contestaras para agarrar con la anterior. El salvadoreño o el latinoamericano, ¿qué tanta formación, qué tanta educación tenemos en base de lo que tú hablabas, de que es importante estar educado en esto de las pensiones? ¿Qué tanta educación tenemos al respecto? Porque yo tengo la vaga impresión que nuestra educación es demasiado baja, pero que no somos los únicos, sino que varios países también tienen una educación muy, muy, muy baja, y que por eso las instituciones que regulan van y vienen y hacen lo que quieren, porque no hay una educación que nos permita entender que eso es nuestro dinero cuando estemos viejos, y que ahorita no le prestamos atención, pero cuando estemos viejos y que lo necesitemos, no vamos a poder hacer nada si no se hace en este momento. Pero tengo la idea de que la pensión es baja, pero la pregunta después de eso es, ¿hay alguna forma exitosa o alguien que lo ha hecho de una manera que marque una ruta que nos pueda servir, por ejemplo? Bueno, para responder la primera sobre el acervo, ¿sí?, o la doxa de la población, a nivel latinoamericano, las estadísticas indican que hay un problema que de cada 10, 7, 8 personas ignoran absolutamente todo de cómo podrán vivir el resto de sus días después del retiro. Así. Pero en El Salvador es todavía más preocupante, y no me deja mentir la gente, puede ir a descargarse la última encuesta de educación financiera que publicó el Banco Central de Reserva para el 2019, por ahí así está la fecha. 9 de cada 10 salvadoreños no saben cómo van a vivir después del retiro. Esos 9 de cada 10 apuntan a lo que ahorren AFP, nada más. Es una estadística muy preocupante. Sí. Pero eso no es de extrañarnos. Usted lo acaba de mencionar. La UFG sacó una encuesta, creo que el año pasado, si no me equivoco, en donde científicamente se nos sentencia como sociedad salvadoreña que estamos en una sociedad retrasada, porque el promedio de los salvadoreños solo logra el 7º grado de educación básica. O sea, de cada 10 hay entre 7 y 8 personas que lo que aspiran es a 7º grado de educación básica. 2 de esos, digamos, y son 7 de cada 10, 2 de esos solo logran a lo sumo pasar de bachillerato y comenzar la universidad. Comenzar y no graduarse, ¿verdad? Ojo con lo que estoy diciendo. Y solo 1 sí logra pasar la universidad, incluso puede estar en el área de posgrados y niveles superiores. Eso es bien problemático. Otro argumento que tengo en favor mío de lo que estoy diciendo es: ¿desde hace cuántos años El Salvador no produce una tan sola patente? ¿Verdad? Tiene más de 38 años
que se produjo la última. Y está en la, si no me equivoco, en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. ¿Y el resto qué? ¿Qué tipo de profesionales están produciendo? ¿Sí? Bueno, y amarro todavía con una pregunta más grosera. ¿Cuántos científicos produce El Salvador en un año? ¿Verdad? Sí. Cada 2, cada 3, cada 5, cada 10, cada 15, cada 20 años. ¿Cuántos científicos? ¿Sí? Y que queden aquí, o sea, además, que estén aquí. A veces nacen, entonces, no les parece, se van y allá probablemente saquen, pero eso no cuenta, digamos. El talento migra, pero el que está afuera no le aporta a El Salvador, ¿sí? Le aporta al país de acogida. Y qué bueno que lo haga. Sí, está bien. Sí. Porque crece y se desarrolla a sí mismo. En conclusión, este es un problema serio que obviamente la culpabilidad está en los que toman decisiones, pero también en usted que me está viendo, ¿sí? Porque si se fijan, ¿verdad? Los salvadoreños en cada encuesta, por ejemplo, que está midiendo la opinión pública, siempre salen a relucir los mismos temas. Un problema económico, ¿verdad? Problema de oportunidades y todo lo demás. Ok, está perfecto que reclamemos nuestros derechos, sí, pero su responsabilidad es dar el primer paso, ¿sí? ¿Queremos libertad? Sí. ¿Y por qué tenemos miedo a la libertad? Es decir, hacernos responsables de lo que a nosotros nos compete. Eso es lo que el salvadoreño no está dispuesto a hacer. Por ejemplo, quiere reclamar sus derechos, pero no sale a la calle. No se une. Se burla del que organiza a las personas por un bien común. Ejemplo, este servidor, ¿verdad? Se deja manipular por la propaganda mediática, ¿verdad? Oscura de quien esté en el turno, ¿verdad? Que le corresponde. Ya hace una cosita que es de obligación de este fulano o de estos fulanos y salimos a agradecer. ¿Por qué? Si es su obligación. Entonces, todos esos elementos de responsabilidad de cada individuo. Y eso es porque no se entiende, porque no hay educación de que, digamos, cuando un gobierno hace las cosas es porque es su función y es porque el dinero, sí, no, el dinero con el que están trabajando ellos es el dinero que producimos nosotros. Porque tengo que agradecerles y está usando mi pisto. Sí. Entonces, es su obligación, sí, que cumple y punto. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿mi obligación cuál es? Leer, nutrir mi cerebro, cuidarme en mi alimentación, ser disciplinado, tener buenos modales, ser una persona educada, ser tolerante, ¿verdad? Tener empatía. Entonces, ese camino me va a permitir a mí despertar mi mente y buscar desarrollarme, ¿sí? Entonces, eso es lo que le falta al salvadoreño. Y te voy a decir una cosa, yo te aseguro que hasta esos que han estudiado en la universidad, hay muchos que les vale y que no tienen conocimiento. Hasta los que han estudiado no leen. Parálisis intelectual. Exactamente. Pero es porque están inmersos en una sociedad que tiene esas características. Sí, y los absorbe el no leer, el pasar en cosas cotidianas, ¿verdad? Le tienen miedo a un parcial, a una evaluación. Exactamente, sí. Le tienen pavor a 2, 3 páginas de un libro. O sea, a decirle al profesor, mire, no estoy de acuerdo con esto. A cuestionarlo. Sí. Si tiene duda, no investiga. Exactamente. No pregunta, ¿verdad? Entonces, el miedo al qué dirán los demás, todas esas cosas son las que nos esclavizan. Y en la medida que estemos así, difícilmente vamos a salir. Entonces, ahí respondo la primera pregunta. Vamos a la segunda. ¿Qué modelo? Si hay algún modelo digamos, que pueda servir de parámetro para tratar de copiarlo en función de mejor. Y todavía te voy a agregar un par de salsitas basado en las experiencias latinoamericanas, incluyendo la de nosotros, donde los gobiernos meten mano en los fondos de pensiones con, voy a poner entre comillas, préstamos, porque en teoría un préstamo es algo que vas a regresar y eso siempre está por verse. ¿Existe algún modelo? Y también las AFP, que mucha gente, te digo, yo escucho de que tú vas a una AFP, grandes edificios, millonarios, ganan bien, entonces la gente dice eso. Entonces le pregunté, ¿podrá haber algún modelo? Eso como parte de si existe o no, pero si hubiera algún modelo que fuera como más directo, ¿verdad? Donde usted hubiera blindado a que se tocara. Pero
partamos primero de si hay algún modelo exitoso que pudiera copiarse y después si tú tenés en mente un modelo que podría funcionar, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a hacerlo un ejemplo latino y otro de país más desarrollado. Empecemos por el latino. Antes que nada, para responder a esta pregunta, tengo que hacer una aclaración. No existe modelo perfecto en el mundo. Okay. Quítese de la cabeza. Ese es primer punto. Ese es como la ley de Moisés, ¿verdad? Okay. Escrita desde arriba. Eso es un principio universal. No existe modelo de pensiones perfecto en el mundo. No existe. Okay. Quítese eso de la cabeza. Okay. Si usted tiene eso, es un problema, porque no va a entender lo que a continuación voy a explicar. Bien, lo que existen son modelos perfectibles en el tiempo. Y ahí sí hay experiencias, ¿verdad? La que yo apunto para el caso de América Latina dependerá también de lo que queremos como sociedad. En primer lugar, hay 3 preguntas que tenemos que hacernos. La primera, ¿qué queremos en materia de pensiones? ¿Qué queremos? Pongamos un ejemplo. Mejores pensiones. ¿Eso qué es? Una pensión que sea, poner un ejemplo, el 100% del último salario. ¿Verdad? ¿Ok? La segunda pregunta, y es la más, empieza ya a cuestionarse todo. ¿Cuánto cuesta eso que queremos? Entonces ahí, si queremos el 100% del último salario, ¿verdad? Que no todos logran tener un salario alto, no todos logran un ratio de cotizaciones óptimas, no todos logran tener o cumplir, ¿verdad?, algunos requisitos. Entonces hay que ver un tema de subsidiariedad o de equidad en el mismo sistema o escalonado, ¿no? Además de incrementar también el porcentaje que te quiten, el costo, digamos, el costo. La transición o el comportamiento demográfico. Todas esas cosas tienen que ver. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta? ¿Ya? Y si logramos responder a esa pregunta es, ¿quién lo paga? Y por último, ¿cómo se paga? Entonces, dependerá de lo que queremos. A mi juicio, un sistema previsional que ha tenido un avance en materia de cobertura, que es importante, de cobertura, o sea, de personas protegidas. Cuando digo cobertura, es personas protegidas. Tal vez no tanto de grandes montos de pensión, ¿verdad?, pero sí de personas protegidas. Es decir, la mayor cantidad de gente que por lo menos logra vivir con un ingreso durante su vejez. Es el Uruguay. Uruguay. Sí, Uruguay tiene una de las coberturas más altas en el mundo, ¿verdad? Está pateando casi el 80%. Bastante alto. Es bastante alto. Bastante alto. Es más, y algunos, pues, dependiendo de lo conservador que sean, con lo que voy a decir, se van a asustar. Allá hasta las prostitutas pueden jubilarse ejerciendo su profesión. O trabajadoras sexuales. Sí, pero digamos, una prostituta, bajo el sentido que una prostituta no... Lo puedo tomar a la prostituta como una persona que da un servicio, pero que no es un trabajo permanente en el cual te das cuenta. Correcto. O sea, digamos, porque prostitutas, aquí hay más prostitutas en el sentido de la versión de servicios, sí, aquí, de personas que no trabajan en una empresa, sino que son personas que trabajan en una tiendita, ¿me entiendes? Porque en ese son modelo, medios de subsistencia para el caso de El Salvador por los altos niveles de pobreza que hay y de desocupación. Muchas señoritas, muchos jóvenes con tendencias homosexuales, ¿verdad?, se prostituyen como medio de subsistencia. No, yo estoy hablando, y lo pongo para que vean el nivel de ejemplo, ¿verdad? Porque también hay trabajadores autónomos y todo en el Uruguay que están protegidos. Eso te iba a preguntar, o sea, más bien, digamos, están todos esos que aquí, por ejemplo, un pequeño negocio que no está cotizando, después queda, si se mueren o llegan a viejos, tienen que seguir trabajando porque si no, no comen. Pero volvamos a Uruguay. ¿Cómo manejan ellos eso? Bueno, allá para lograr eso, el IVA es alto. El impuesto al valor agregado es alto. Okay. Pero obviamente han tenido resultados porque han hecho buen manejo de esos recursos que han llegado. Sí.
¿Y por qué es alto? Bueno, porque el Estado subsidia el aporte de estos sectores. La trabajadora sexual. Y es visible, y es visible. Y es visible. Okay. Bueno, hay una mucha joven que tiene sus... que se dedica a eso, ¿verdad? Lo han dicho públicamente. Yo me puedo jubilar en mi país siendo meretriz, dicen ellos. ¿Ya? Entonces eso es avanzar en cobertura, ¿verdad? Claro. Más allá de que si estoy de acuerdo o no con lo que ellos o ellas desempeñan, sí, porque claro, también no solamente ese sector, ¿verdad? Sí, repito, claro, sí. hay por ejemplo vendedores en el mercado, ¿verdad? Comerciantes en pequeño, algunos distribuidores, ¿verdad? Artesanos, o sea, todo aquel que no tiene una dependencia laboral como tal es una persona autónoma. A eso avanzó Uruguay y en eso se mantiene. Eso sería espectacular. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos? Es el punto de partida y a responder esas 4 preguntas. Entonces, allá el IVA es alto. Han avanzado en eso, ¿verdad? Y qué bueno que han avanzado en eso. Ahora, hay otro modelo que tiene algunos beneficios bastante bondadosos, pero que siempre al final, como no hay ajustes en términos demográficos y algunos ajustes que se necesitan en materia fiscal y financiera, tienden siempre a poner a ese estrés de insostenibilidad, como el caso del sistema de pensiones de la Argentina, ¿verdad? Que por la filosofía peronista que está bien impregnada en los argentinos, o sea, el papá ha estado bien hechor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ese sistema que regresó nuevamente el de reparto, ¿verdad? Porque también hay un sistema paralelo, está teniendo algunos problemas, pero en su momento sí tuvo bastante en términos de buenos beneficios, sí, pero no tanto así de cobertura. Entonces, yo me quedo con el Uruguay. Por el tema de derecho humano a la seguridad y protección social, han ampliado y bastante avanzado en términos de cobertura. Pero ya lo dije, allá el IVA es alto, pero se ve. Bien, ese es en América Latina. Vámonos a un país desarrollado como ejemplo. Que podemos, voy a poner 3 ejemplos. El siguiente ejemplo que voy a poner sí ya es de las rentas per cápita que genera para un cotizante o un pensionado un sistema o un modelo de pensiones como tal. Y es, a mi juicio, por cierto, de administración pública, ¿verdad? El Fondo Soberano de los Trabajadores de Noruega. ¿Ya? Ese fondo es uno de los mejores del mundo, ¿verdad? Porque ha bajado un poco, ¿verdad? Por el tema mismo hay más longevidad y todo lo demás, pero se ha mantenido en promedio, ha dado unas rentabilidades per cápita a cotizantes y pensionados que rondan los $200,000 al año. ¿Verdad? Bueno, el Fondo Noruego de los Trabajadores el Fondo Soberano de los Trabajadores de Noruega es dueño, porque es accionista, de grandes empresas como Apple, por ejemplo. Está en junta directiva, ¿ya? Los trabajadores del Fondo Noruego, pero ellos han pagado un precio y bastante alto. La transición para lograr lo que estoy diciendo fue de 58 años. ¿Ya? Pero hay que dar un paso, claro. O sea, por lo menos hay que agarrar la ruta hacia la isla, ¿verdad? Porque hay veces que... Y otra cosa importante, si ustedes se fijan, estoy mencionando países donde el tema de corrupción es bajo, sí. Es muy bajo. ¿Por qué? Porque si bien se tardaron 58 años aprovechando el recurso del petróleo que tiene Noruega, porque de ahí fue compensado este fondo, quiere decir que, y por ser una institución pública, han hecho muy buen manejo de los recursos, ¿ya? O sea, si han tenido corrupción, ha sido bien mínima, y si la han tenido, la han combatido, ¿ya? Eso es ejemplificante. Es un ejemplo, perdón, para nosotros, un espejo. Entonces, tenemos esos 2 que han avanzado y que han hecho, que de una u otra forma han tenido que hacer algunos ajustes, que es la parte que digo, no son perfectos, pero sí perfectibles en el tiempo, para no quedarse rezagados y verse en problemas. Eso es en términos directos de, por ejemplo, ampliación de cobertura, mejores rentabilidades de beneficios. Y hoy vámonos a una parte que a mí me parece muy interesante, que tenemos que tocarla para responder esta pregunta. El otro modelo que a mí me parece que tenemos que ponerle curiosidad y estudiarlo es el de Australia, porque este modelo es como una especie de combinación de los dos ambos, tanto el de Uruguay como el de Noruega. Es decir,
tienen una muy buena cobertura, ¿verdad? Y también buenos beneficios. Pero adivinen qué, le dejan la responsabilidad de lograr eso al trabajador. Pero tendría que estar bien informado, ¿verdad? Sí, exacto, lo incentivan. Lo que han logrado en Australia es empoderar al trabajador de que él es el único idóneo y responsable de lograr el objetivo que quiera, el objetivo óptimo para su vejez. Y es más, Australia está dentro de los países que están transitando al modelo que hoy quiero proponer yo, ¿verdad? Que sería como ideal para los salvadoreños, dadas nuestras características. Que ellos le están llamando, es un proyecto piloto que tienen en Asia Pacífico. Australia es parte de Asia Pacífico. Okay. Ahí está Corea del Sur, está Vietnam, Japón, Australia, ¿verdad? Que se llama el sistema de pensiones sin intermediarios. ¿Ya? A mi juicio, es el mejor modelo que si se le pone ojo, ¿verdad? Se le mete trabajo, se le mete neuronas, podemos lograr algo positivo. Y se brinda legalmente también para que por supuesto, nadie pueda, digamos, esos que hoy son intermediarios, ¿verdad? Lo que están buscando o lo que busca esta nueva noción de modelo de sistema de pensiones o modelo administrativo de sistema de pensiones es convertirlos en socios del individuo. Por ejemplo, el intermediario estatal no se mete en el fondo de cada individuo para su vejez, no se mete. Lo único que hace es facilitar las herramientas por dos vías: la normativa, ¿verdad? Y la herramienta tecnológica y de formación, ¿verdad? Entonces, que permita al individuo tomar como socio en el camino para su fondo de retiro al Estado, ¿verdad? Pero ya no es un intermediario, ¿sí? Y también el otro que antes era intermediario, pero que hoy en este proyecto que tienen en Asia Pacífico, que a mí me parece genial, es la empresa privada. A diferencia del Estado, la empresa privada no establece normativa, ¿verdad? Sino que se sujeta a la normativa de su par estatal, pero sí es el que está a la par del individuo construyendo ese fondo de retiro como un socio estratégico. Y debería de ayudarle a educarse más también. Correcto. Creo que es conveniente de que digamos, una empresa que alberga a 700, 800, los eduque, digamos, para que entiendan cómo funciona todo eso. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, lo primero que tiene que ser, al menos en el caso nuestro salvadoreño, es una reforma estructural a la currícula de educación nuestra. Okay. Y tiene que ser a nivel público y privado. ¿En qué sentido? En formar y educar financieramente y previsional desde pequeñas edades, tempranas edades, incluso desde prebásico, ¿eh? A niños y niñas, para que estos piensen en su vejez. Sí. Y fíjense que es bien interesante esto. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros niños y niñas a que sean responsables en el manejo de sus finanzas, siempre, y esto está comprobado científicamente, dentro de un grupo determinado de alumnos o de estudiantes siempre hay uno que sobresale más que el resto. Entonces, este que sobresale más o ella que sobresale más de ese resto son las personas que no solamente van a tener capacidad de ahorro, cultura de ahorro, educación de ahorro, sino que van a ser capaces de crear más riqueza. Factor multiplicador. Sí. Exacto. Sí. Vienen ahí los nuevos y mejores empresarios. Sí. Entonces, la primer víctima de un proceso de este nivel se llama consumismo, que es un cáncer venenoso de nuestras sociedades que nos mantienen atrás. Pero no solo quedarnos ahí, sino que ese tipo de formación y educación financiera y previsional continúe en básica, luego en bachillerato y convertir en disciplina de estudio a nivel superior y de posgrado. Sí. Con eso cambiamos la sociedad. Teniendo eso sobre base, entonces ya viene la parte de la adecuación normativa para facilitarle al individuo los portafolios de inversión, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué mecanismos de inversión
los arreglos de comisión entre pares, ¿verdad? Ya sea que la persona decida tomar como socio al Estado o tomar como socio a la empresa privada, que sopese con autonomía de decisión y libertad Con de conocimiento. decisión. Sí. Y por supuesto con conocimiento. Así es como se hace un modelo. Ok. Estamos sobregirados de tiempo. Jorge me ha pellizcado ya 30 veces, pero hay una pregunta que me la hicieron antes de ir y no voy a cerrar sin hacer. Démosle. Una persona que esté como consultor o por servicios profesionales, que no le descuentan pensiones, ¿qué le sale mejor? ¿Seguir cotizando como cuando trabajaba o crear un propio fondo y él administrarlo? ¿Qué es más conveniente de ambas cosas? Bueno, si está aquí en El Salvador, Sí, ¿verdad? está aquí en El Salvador. Este autónomo o este independiente está aquí en El Salvador, yo lo que le sugeriría es que vea afuera. Es decir, la cotización voluntaria del sistema nuestro no es recomendable en las condiciones actuales del sistema previsional salvadoreño. Ve afuera. Y afuera está, por ejemplo, el índice SP500. Ve a Standard & Poor's 500, que tiene muy buenos índices o portafolios de inversión de fondos para el retiro. Rentabilidades promedio del 9%, por poner un ejemplo. Entonces, para que vaya construyendo. Si está fuera del país, ¿verdad? La persona que me está viendo, de igual forma, ¿verdad? La diferencia está en que puede ser que su sistema de pensiones o donde usted está viviendo sea un poquito mejor que el nuestro, ¿verdad? Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es utilizar el consejo de invertir fuera como un complemento para cuando usted ya llegue a la edad de retiro. Es decir, planificar su inversión para los próximos 10, 15 o 20 años, ¿sí? ¿Y cómo lo va a planificar? Bueno, hay un montón de formas, pero yo lo que podría recomendarles es la regla de los 3 tercios, ¿verdad? Que la aplican los grandes de grandes. Y para que usted vea que no le estoy mintiendo, vea la sociedad judía, ¿verdad? Que se caracteriza por ser personas que reproducen mucha plata. Bastante. Porque son capaces de multiplicar su dinero. Ellos ocupan la regla de los 3 tercios, que no es más que de cada ingreso que usted tiene, lo divide entre 3. ¿Verdad? Y 1/3 de ese ingreso usted lo destina para ir amortizando la próxima prima de un terreno, por poner un ejemplo. Que ya sabemos que los bienes inmuebles nunca se devalorizan, sino que se revalorizan. Y más cuando hay burbujas. Crecen en plusvalía y todo lo demás. También hay que estudiar antes de las características del terreno, para que lo quiera, etc. Pero eso son 5 pesos aparte. Y que nosotros, si usted quiere, le podemos orientar al respecto. El otro tercio son para pequeños negocios puntuales, pero que generan rentabilidad a corto y mediano plazo. Voy a poner un ejemplo. La comida, ¿verdad? Digamos, usted tiene en un ingreso mensual, le sobran $10. Después de que ha pagado los chillos, los recibos y todo. Entonces esos $10 divídalo entre 3. ¿Qué puede comprar usted de comida para revender que valga $3? Ah, bueno, una bolsita de dulces, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Un paquetillo de golosinas, por poner otro ejemplo. ¿Verdad? Para los niños. Le van a comprar porque le van a comprar. Sí, ahí está un tercio que lo va a invertir. Ese tercio, como sabe que es lo que usted no necesita para sobrevivir, no lo toca. Y lo va multiplicando, y lo va multiplicando, y lo va multiplicando. Y el otro tercio, o sea, esos $3 y pico, para un colchón de ahorro, ¿verdad? Que después lo puede invertir en otro negocio con mejor rentabilidad. Entonces, soluciones hay, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad educada, ¿verdad? Paciencia y ser bastante estratégicos. Patricio, un gran honor que hayas participado en Alter Ego. Realmente es un aprendizaje espectacular. Espero que estén poniendo atención todos los empresarios y las personas que nos están viendo. ¿Podrías, para cerrar, para despedirte, referirte a las personas que nos están viendo y darles algún consejo, alguna recomendación desde lo que tú haces, ¿verdad? Que creo que es importante, que espero que entiendan que educarse en esto es sumamente importante por el bien de ustedes,
¿podrías darles algún consejo, alguna recomendación de cierre sobre el aspecto de la importancia de la pensión y algunas cosas que ellos deberían de hacer para que aquel que tiene ahorita 30, 40 y tantos, que cree que eso está lejos, pues no, está a la vuelta de la esquina y siempre es importante ir visualizándolo, ¿verdad? Sí, bueno, lo que yo puedo decir es al respecto son dos cosas. La primera de ellas, si usted es una persona que sabe de que la problemática que tenemos aquí en El Salvador sobre el tema de pensiones amerita ponerle cuidado, pues nosotros como organización, yo represento un movimiento social que se llama Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Estamos haciendo consultas sobre qué es lo que la población quisiera en la próxima reforma que viene de pensiones, que se mejore, ¿verdad? Para rescatar el fondo. Entonces, únase a nosotros, ¿verdad? Contácteme en mis redes sociales, ¿verdad? Ya aquí el compañero... No, pero menciona cuáles son para que la gente... Sí. Para ello, mis redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok usted solo busca Patricio Pineda. Por ejemplo, en el caso de Facebook, @Patricio Pineda SV, todas las iniciales con mayúsculas. En el caso de Twitter es @Patricio P. Pineda, ¿verdad? Todas las iniciales en mayúsculas. En el caso de Instagram es @Patricio Pineda 2622, todo en minúscula más los números, ¿verdad? Y en el caso de TikTok es patricio.pineda51. Así me va a encontrar, pero solo ponga Patricio Pineda y ahí sale. Entonces, ahí sale. Ahí sale. Para que, si usted quiere unirse a nosotros para lograr meter una propuesta que sea de los mejores resultados posibles. Y si usted vive fuera y tiene alguna duda, ¿verdad? O tiene en su empresa la curiosidad de saber cómo proteger a sus empleados para no depender de un sistema que no le va a responder, ¿verdad? Y usted sabe de que hay trabajadores que le van a durar mucho tiempo y que probablemente se retiren con usted. Bueno, puede implementar vía responsabilidad social empresarial políticas de mejoramiento, ¿verdad? En términos financieros para cada persona y crearle su propio fondito de retiro de su empresa, para que cuando esta persona se retire ya va con un devengue, ¿verdad? Específico. Le podemos ayudar en eso, ¿verdad? Capacitarlo financieramente y todo, y estamos a la orden. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Los empresarios deberían de aprovechar realmente la parte previsional. Muchas veces le prestamos poca atención, lo vemos como algo muy lejos. Tenemos aquí a un experto que podría llegar a la empresa de ustedes y explicarles algunos funcionamientos. Y los empresarios, si quieren que sus empleados estén más tranquilos, más cómodos con lo que viene, deberían de facilitarles la educación financiera en esta parte previsional. Patricio, muchísimas gracias por haber venido al podcast. A la orden, estamos a la orden. Jóvenes, un gusto. Recuérdense, los que no se han suscrito, por favor suscríbanse y nos vemos a la próxima. Gracias.